Aéreas es el libro que escapa totalmente a la frecuencia más temática de la poesía de Néstor, y tal vez sea el que encarna esa intuición que a mí me influye mucho, como lector incluso, no solo como autor, que es un concepto que Néstor larga en un momento que es algo así como el micromar de las sílabas, ¿no? Creo que él se mete directamente en la unidad silábica, en los acentos, en las asociaciones cromáticas de las palabras, y convierte todo lo que venía siendo una temática y en muchos momentos se corporizaba. Aquí desaparece la temática y se convierte en una silábica, en una rítmica. Y esto es lo que para mí lo vuelve trastornador, porque una vez más Néstor en este libro escapa de su personaje, ¿no? Y algo que creo que siempre está haciendo. Y además creo que es el libro donde Néstor explora su espiritualidad, ¿no? Es decir, su misterio, su enigma más allá del sujeto social, ¿no? Y a través de la ingesta Néstor va de frente, digamos, a su pregunta existencial, ¿no? Lo que se traduce en una acción verbal muy particular, una acción de alguna manera incantatoria, chamánica, donde la palabra está más para convocar fuerzas y remitir energías que para nombrar específicamente, ¿no? Para trazar mapas de sentido. También creo que lo que sucede con Néstor en su poesía, pero bueno, básicamente en Aguas Aéreas, es que él accede de algún modo al lenguaje del éxtasis, a un lenguaje más estático. En ese sentido, más bien no sería un escape, sino una confrontación muy al límite, pero desde el punto de vista de la conciencia, del ser, ¿no? Y nada, que la poesía no es metafísica, curiosamente, sino que es absolutamente corporizante, es materializadora de sentido, y uno lo puede percibir desde el punto de vista del tratamiento rítmico, ¿no? Claro, es un trabajo muy despojado en realidad, a pesar de la ornamentación barroca, de la hiperfiguración, de la multiplicación de formas, sigue siendo para mí muy despojada en el sentido en que uno la tiene que leer en tiempo real, es decir, no hay un tema que se va a redondear al final, es algo que acontece en la respiración. Y esto es un efecto nuevo para mí en la poesía argentina, y creo que en muchos lugares, ¿no? Por lo menos en nuestra lengua. Brillantemente hace una lectura del coloquialismo, del surrealismo argentino, que son los movimientos más grosos, más importantes, o digamos más convocantes en la literatura argentina, más Lezama y el neobarroco, pero él hace otra cosa con esto, con todo esto, con este mix. Él hace algo que tiene que ver con una colocación de la voz poética, ¿no? Que para mí, incluyendo el humor y lo bizarro y lo grotesco en algunos lugares, que también son tradiciones argentinas, de alguna manera, hace otra cosa, no deja de ser un poeta lírico, en el sentido no de la autoexpresión necesariamente, sino de una elevación de la voz. Es decir, la voz está permanentemente buscando algo, arraigar en algún sitio. ¿Puede tener que ver con lo político tal vez? Y yo creo que es un gesto político, sí, en sentido amplio del término, sí. Es decir, Néstor de alguna manera liga lo poético a lo político todo el tiempo, solo que es una ampliación de ambos conceptos. Algo que a mí siempre me impresionó, ¿no? Que es y siempre lo recuerdo y realmente me influye, ¿no? Es el tema de que él decía que él no quería ser un poeta sólido, que él quería ser un poeta fluido, ¿no? Y esto a mí me parece muy interesante porque digamos, es como si no tuviese que ver con la elaboración de un discurso a través de la poesía, sino con la creación de un lenguaje, con algo que es orgánico, que avanza en movimientos vivos, en oleadas.